Pueden sentarse, hermanos. Es un gusto que ahora ya los hermanos de la alabanza estén completos, puedo decir, que en días, el domingo pasado, Mario y su familia tuvieron que salir por ahí. A veces hay compromisos inevitables que es necesario atender. Enseguida vamos a tener una lectura bíblica y después de la lectura le dejamos el tiempo a nuestro hermano Ernesto que nos trae el mensaje de esta mañana. Es un gusto ver que cada domingo veo a más hermanos que no había visto, pero qué bueno, gracias a Dios que nos está dando la libertad de poder reunirnos. No tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que nosotros mismos tener confianza y fe en su palabra. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, entonces ¿dónde está nuestra fe? Y gracias a Dios que es un gusto verles. Y es un gusto igualmente a los que no veo que están de aquel lado. Gracias a Dios que están en línea y están escuchando, mirando y viéndonos. Ahora busquen por allí en Levítico 23, por favor. Conforme le vayan teniendo, se ponen de pie para tener esta lectura y dejar el tiempo. Levítico 23, vamos a dar lectura del 1 al 4 de Levítico 23. Vamos a dar tiempo a que todos y cada uno estén de pie y así ya sé. Si usted que está de aquel lado en línea gusta acompañarnos, si tiene su Biblia a la mano, por favor busque Levítico 23 y acompáñenos en la lectura. Amén. Muy bien, entonces leamos en Levítico 23, versículos 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Jehová. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Que el Señor bendiga su palabra y dejamos su tiempo, hermano Ernesto. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Gracias a Dios por estar aquí todos en esta mañana. Agradecemos a Dios porque nos guarda, nos protege, nos ayuda y estamos en este día pues agradecidos por su palabra. Vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor. Agradecemos, Padre Santo, por esta mañana que nos das, el día del Señor, en el cual podemos recordar la obra de Cristo y en el cual podemos ser edificados por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, bendice a tu pueblo, los que están en casa, como los que estamos aquí, que tu nombre sea glorificado y que tú seas exaltado, Señor, a través de esta fiesta y de todas las fiestas que nos esperan en el futuro todavía. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana estamos de fiesta. Bueno, como cada domingo estamos de fiesta. Y vamos a ver un capítulo muy especial, muy hermoso. Es un poco profundo porque necesitamos seguirle el hilo a la atención de estas 7 fiestas, pero van a ver cómo es edificante este estudio de la palabra de Dios. Levítico capítulo 23, las 7 fiestas de Jehová, las fiestas del Señor en el Antiguo Testamento, una hermosa narración de lo que era el propósito de Dios para su pueblo Israel. Durante el año, una serie de fiestas que tenían ellos que conmemorar, que celebrar. Muy bien, este canto que cantamos al principio, ahorita en esta mañana, te daré lo mejor de mi vida. Particularmente la fiesta número 3 es la fiesta de las primicias, y en ella se enfatiza mucho el tipo de
de ofrenda que se le lleva al Señor. Pero déjenme decirle que todas las fiestas, en las 7 fiestas, se requiere una disposición muy grande del corazón para ofrecerle lo mejor de mi vida, para ofrecerle lo mejor al Señor. Tenemos aquí 7 fiestas, hermanos. Primeramente, la fiesta de la Pascua. Vamos a ir paso a paso y nada más les quiero dar un resumen muy rápido al principio para que se ubiquen en el contexto. Primeramente, la fiesta de la Pascua. Tenemos la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Tenemos una quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Una sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación. Y la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. A ver si me ayudan a recordar estas 7 fiestas. Tenemos, es muy importante, miren, a lo mejor podríamos decir, bueno, pues eso era para Israel, eso está muy lejos de nosotros. No. Es una revelación profética. Era una revelación práctica para Israel, pero profética para todos los tiempos. Ahorita lo vamos a ver cómo la Biblia lo explica y cómo vamos a ver que Levítico 23 es una descripción de todo el futuro de Israel y también de la iglesia, aunque no se menciona la iglesia en todo el Antiguo Testamento. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver cómo la iglesia se vislumbra un poquito ahí en una de las fiestas, en varias de las últimas fiestas. Entonces decíamos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los panes sin levadura. Perdón, tabernáculos, qué bueno que están despiertos. Qué bueno, eso, ya me corrigieron. La fiesta de los tabernáculos, muy bien, la última de las fiestas. Vamos a entrar en materia. Quiero decirles, como les comenté, que tienen una función práctica, un propósito práctico para Israel, porque los reunía una vez al año a todo el pueblo de Israel. Bueno, cuando estaban en el desierto y que fueron instituidas las fiestas, acuérdense que Levítico es un libro que se dio a Israel cuando iban en camino por el desierto, ¿verdad? Pero estas fiestas iban a quedar instaladas para todo el futuro de Israel ya estando en la tierra prometida, de manera que ellos las iban a celebrar vez tras vez, año tras año. Tenían que subir a Jerusalén, especialmente los varones estaban obligados a subir al menos a 3 de estas fiestas una vez al año. Ok, vamos a entrar entonces en cuanto a lo que son las fiestas. Hermanos, una fiesta conmemorativa puede tener 2 funciones: una función de alegrarse simplemente o la función de alegrarse en Jehová. Cuando nos invitan a una fiesta, ¿qué pensamos? ¿Cuál es el propósito de una fiesta? Alegrarse. Entonces podemos alegrarnos en nosotros mismos, en la gente que está ahí, en el jolgorio que está ahí, o podemos alegrarnos en el Señor. Por eso les dije al principio que en esta mañana nos da gusto estar en esta fiesta. ¿Por qué? Porque esta fiesta nos recuerda el día del Señor y nos recuerda la bendición. Acá hay lugar al frente, si gustan, acá mero adelante, para que estén un poquito esparcidos, y la próxima semana esperamos ya estar allá, así es que va a haber más espacio, ¿verdad? De cualquier manera, gracias a Dios. Tenemos entonces, hermanos, el propósito de la fiesta es gozarse en el Señor. El propósito de todas estas fiestas de Israel era gozarse en el Señor. Y la primera de las fiestas era una fiesta muy importante. Noten ustedes que en los versículos 1 al 3 todavía no está detallando las 7 fiestas, pero está hablando de un día especial de Israel. El día, el Shabbat, el día séptimo. La palabra 7 se repite muchas veces en Levítico 23, se repite vez tras vez en Levítico 23, pero tenemos en los versículos 1 al 3, verso 3, 6 días se trabajarás, mas el séptimo día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces tenemos entonces, antes de entrar a las 7 fiestas, el Señor les recuerda que hay una fiesta particular que esa es recurrente, como una gotita que está cayendo semana tras semana, tras semana, tras semana. La fiesta del sábado.
el Shabbat para los israelitas, ¿verdad? Por supuesto que en el Nuevo Testamento fue cambiada por el día de la resurrección de nuestro Señor, y tenemos ahora el primer día de la semana en el cual estamos hoy celebrando esta fiesta, pero para los judíos era el sábado, ¿verdad? Empezaba el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, un día completo, tomando la noche del viernes. De esa manera, entonces, digo, para nosotros, ¿verdad? Para los judíos, ellos tienen otro calendario y tienen otra forma de medir los tiempos. Entrando a la Pascua, vean por favor el verso 4, verso 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua de Jehová. ¿Qué es la Pascua, hermanos? ¿Y cuál era el propósito de la Pascua? Recordar que un día nuestro Señor lo sacó con mano fuerte de Egipto y con una obra portentosa, matando a los primogénitos de los judíos, de los egipcios, matando al primogénito de toda casa de los egipcios y liberando al primogénito de los israelitas, del pueblo de Dios. Entonces la Pascua era específicamente, ¿qué es la Pascua? Es el sacrificio del cordero. Es la entrega de un cordero sin mancha, inmolado, cuya sangre fue puesta en el dintel de las puertas de las habitaciones de las casas de los judíos, ¿verdad? De los israelitas que estaban cautivos en Egipto todavía en esos años. De tal manera que el Señor les dice: la primera fiesta que van a recordar, todo parte de un hecho: el cordero fue inmolado. Vayan pensando en nuestra propia vida, hermanos. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: ¿te es necesario nacer de nuevo? Todo iba a partir de una realidad, que él tenía que reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su propia vida, para que naciera una nueva vida. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No te dije que os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? No te basta ser religioso. ¿De qué te sirve ser religioso si no has nacido de nuevo? ¿Verdad? Entonces todo parte de una realidad: el cordero inmolado y sacrificado por nuestros pecados. La Pascua. Vean por favor, vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 12, ahí está la descripción de la Pascua. Me voy a ir un poquito rápido con los textos porque son varios que tengo para compartirles. Y en el versículo 5 está diciendo, en el 12:5, dice la escritura allí, verso 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las vacas. Al final del versículo 11 dice: lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Se funden 2 fiestas aquí, las 2 primeras fiestas: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, comidos apresuradamente sin levadura. Vamos ahí por favor al versículo 43 de Éxodo 12. 12:43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, solamente quien cree en el Cordero y en su sacrificio. Verso 46: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El Cordero tenía que ser completo, perfecto. Si nos vamos nosotros al Nuevo Testamento, en Juan 19, por favor, Juan 19, vean ustedes cómo tiene un carácter profético cada una de las fiestas, porque en Juan 19 nos está hablando de Cristo, y dice la Escritura, aquí en Juan 19, verso 31, 19:31, dice la Escritura aquí que entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Que le quebraran las piernas. Verso 33: mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, dice, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. Y lo dice, verso 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. La Pascua, cordero
completo, sin mancha, sin contaminación, Cristo entregado. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver algunas profecías del Antiguo Testamento, pero los apóstoles del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, nos ayudan a entender el significado profético de las fiestas del Antiguo Testamento. La Pascua tiene un gran significado para nosotros, ¿verdad? Y el Cordero Pascual, ¿quién es? Perfecto, sin mancha, sin contaminación. El Cordero Pascual es Cristo. Cuando salieron ellos de Egipto, salieron apresuradamente, no tenían tiempo de hacer un buen pan que se inflara y que la levadura y que esto y que el otro y darle el tiempo a la levadura para que se fermentara y todos los detalles que lleva un pan, ¿no? Ellos simplemente hicieron una masa rápida y la pusieron y la guardaron y salieron rápido, porque era apresuradamente salir de Egipto, porque los egipcios los apremiaban y les decían: váyanse por favor, llévense todo, llévense el oro, llévense las joyas, llévense todo lo que tenemos nosotros, llévenselo por favor. Primero, ¿se acuerdan ustedes que el faraón estaba negociando con Moisés y diciendo: mira, no vayan los hijos, no vayan las esposas, quédense aquí estos, quédense aquí los otros, los animales se quedan aquí? Y Moisés dijo: no podemos ir sin nuestras mujeres, no podemos ir sin nuestros niños, no podemos ir sin nuestros bienes, tenemos que adorar al Señor, todo el pueblo, ¿verdad? Y después, ¿qué dijo el faraón? Váyanse por favor, váyanse, no los puedo soportar aquí. Él estaba viendo la mano poderosa de Dios aún haciendo morir a su hijo primogénito en su casa. Y salieron en estampida todos los israelitas corridos de los judíos, pero después se arrepintieron los israelitas. ¿Se acuerdan ustedes que los tenían ahí entre el mar Rojo y el desierto, y los quisieron alcanzar todavía? Pero bueno, voy a la siguiente fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, muy ligada al tiempo de la Pascua. Les dijo el Señor en Levítico 23, en el versículo 6, a los 15 días, la primera fue el día 14, ¿no? Del primer mes. Entre paréntesis, Dios reseteó el calendario judío. Le hizo un reset. O sea, les quitó el calendario que ellos manejaban en Oriente y les dio un calendario propio. Y el primer mes del calendario judío es Abib, o sea, abril. Y el 14 celebraban la Pascua, y el día 15, inmediatamente después, apresuradamente, iban a celebrar otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, los panes hechos rápidamente, apresuradamente, para salir rápido al desierto. Versículo 6. Fiesta solemne, los panes sin levadura, Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El 7 se repite mucho en Levítico 23, igual que en Apocalipsis. El número de la perfección. Y ahí tenemos entonces la segunda de las fiestas, los panes sin levadura. Vamos a ver, por favor, en 1 Corintios 5. Noten ustedes cómo todas estas fiestas tienen un carácter profético. No son hechas así nada más, sino que Dios tiene algo que enseñarle a su pueblo y algo que tiene cumplimiento futuro. 1 Corintios 5, por favor, dice el versículo 7, dice el versículo 7 ahí. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahí está la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Noten el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, está hablando de una fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tiene presente en la mente el apóstol Pablo dos fiestas de los judíos: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Saliendo apresuradamente, dos fiestas presentes
que aplica el apóstol Pablo a la limpieza de los creyentes en el Nuevo Testamento y particularmente en el capítulo 5 de Corintios. Ustedes recordarán que está hablando de un grave pecado de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Un hombre que vivía en adulterio, en una relación incestuosa con su madrastra. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Y Pablo está reclamando a la iglesia y exhortando a la iglesia y diciendo: ¿por qué toleras el pecado dentro de la iglesia? Le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. No debían de haber hecho algo, haber entregado a Satanás. Entreguen a Satanás a este hombre. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Había divisiones en la iglesia de Corinto, pero era por causa del pecado. Había mucho problema ahí. Había tantas situaciones. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y se hacían fracciones. No, pero ¿cómo lo vas a tratar así a este hermano? Hombre, hay que usar la misericordia, el amor. ¿Cómo va a ser que el juicio sobre la gente? ¿Tú quién eres para juzgar a la gente? ¿Tú por qué le estás diciendo cosas a este hermano? Tienes que apapacharlo, tienes que traerlo a la iglesia, Había divisiones en la iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que mediar ahí, aquel grande misionero del Señor, recordándoles dos fiestas: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, a mí me maravilla la palabra de Dios, me llena de esperanza, porque la palabra de Dios, aunque fíjense, ¿cuándo fue escrito el Levítico? Por Moisés, el tiempo en que fueron escritos los libros del Pentateuco. Muchísimos años antes de Cristo. Alrededor de 1500 años antes de Cristo. Muchísimos años antes, ¿verdad? Entonces, en esos años, en ese tiempo, de aquellos años tan lejanos, ¿quién se iba a imaginar todas estas cosas que estamos viendo del cumplimiento mesiánico de un cordero que iba a venir inmolado y que dice, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados? Panes sin levadura. Panes sin levadura. No solamente una fiesta en la cual el cordero perfecto, inmaculado, completo, al cual no se le podía quebrar hueso suyo, iba a ser entregado. Y el apóstol nos recuerda aquí, ¿verdad?, que no se le podía, los evangelios nos recuerdan que no se le iba a quebrar hueso. Pero unos panes sin levadura, que no estaban... la levadura en el Nuevo Testamento es símbolo del pecado. Ya lo vimos aquí en Corintios, ¿verdad? Panes sin levadura. Para nosotros esto representa la necesidad de que no solamente reconozcamos al Cordero Inmaculado, pero que también entendamos que nosotros y el pecado es como el agua y el aceite. ¿Qué pasa cuando tienes un bote de agua y le echas un chorro de aceite? No se juntan, no se unen, se hacen unas gototas, una mancha, pero no se pueden mezclar. Le revuelves y se vuelve a separar el aceite y a flotar. Entonces, el cristiano, el creyente, el verdadero hijo de Dios, no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la levadura. ¿Me explico? Eso es lo que nos enseña este pasaje, la necesidad de quitar, la necesidad de erradicar el pecado de nuestra vida. Es una gran necesidad que tenemos nosotros hoy en día, hermanos, pero también el pecado de la iglesia. Porque Corintios está hablando de un pecado particular que estaba viviendo la iglesia de Corinto en ese momento. Vamos a la tercera fiesta, son 7.
La primera fiesta, la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Esta fiesta se refleja ahí en los versículos 9 en adelante de Levítico 23 y nos está hablando, hermanos, de cómo es que ellos iban a llegar a la tierra y iban a cosechar las primeras granos, la primera fruta. Y dice ahí en el versículo, estamos en Levítico 23 y voy al versículo 9. Dice la escritura ahí que habló Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla mecida delante del Señor, verso 11, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera. Ok. Dios le mandó a su pueblo en la tercera fiesta que le ofrecieran los primeros frutos. ¿De qué está hablando esta fiesta? Está hablando de la necesidad de tener un corazón agradecido. La necesidad de recordar que tanto la Pascua como los panes sin levadura nos llevan a una vida consagrada a Dios para entregarle nuestros primeros frutos. Me acuerdo de una señora que dijo una vez, dice: estoy muy contenta porque mi hijo me entregó íntegro el primer sueldo de su vida profesional. La señora estaba alegre y contenta, ¿verdad? Porque dijo, mi hijo, dice, lo ayudamos para su carrera y estudió y todo, y tiene un corazón agradecido. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque me trajo un sobre y dijo: mamá, este es tuyo, porque tú te desvelaste todas las mañanas y me diste el lonche y me levantaste y me apuraste y me mandaste a la escuela y todo, y aquí está el primer fruto de mi trabajo. Un corazón agradecido, ¿verdad? Qué hermoso. Y nosotros, hermanos, el Cordero sin mancha nos limpió de nuestros pecados, nos lavó. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Las primicias, los primeros frutos, lo primero que llega a nosotros. Ahora, en el sentido profético, si vamos al Nuevo Testamento, por favor, vean en 1 Corintios 15, acuérdense que 1 Corintios habla de la resurrección. Todo 1 Corintios 15 habla de la resurrección. Es el capítulo de la resurrección de Cristo, pero también de la resurrección de los creyentes. 1 Corintios capítulo 15. De hecho, en ese pasaje se encuentra la esperanza del rapto también, de la venida de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, dice allí en el versículo 20, por favor, en el versículo 20, 1 Corintios 15, 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es el primero de la resurrección. Dice en el versículo 22, pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, esta fiesta de las primicias, aparte de ser muy práctica para Israel en cuanto a lo que había en el corazón de ellos como pueblo, como un pueblo escogido de Dios y ser agradecidos con Dios, aparte de eso, estaba anunciando proféticamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él era las primicias, el primero de la resurrección. ¿Tienes esperanza de resucitar un día? Pues tenemos esperanza porque Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra esperanza. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Así que esta tercera fiesta, hermanos, anuncia la resurrección de Cristo muchísimos años, miles de años antes de que fuera cumplido, muchos siglos antes de que fuera cumplida esta realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, hermanos, yo voy más allá, poquito más allá.
ese corazón agradecido del pueblo debería de aparecer como un corazón agradecido en los creyentes hoy en día. ¿Cuál es la prioridad que le damos a la ofrenda de nuestras manos, al fruto de nuestro trabajo hoy en día? Recién yo conocí al Señor y empecé a crecer en las cosas de Dios. Y una de las cosas que yo tenía un poquito en lucha era qué lugar le iba a dar a la ofrenda y al diezmo en mi vida. Y recuerdo muy bien que una vez cuando me propuse hacer un orden en mis finanzas y poner una serie de sobres y decir, bueno, voy a hacer siempre que reciba mi sueldo, voy a hacer una serie de sobres y vamos a tener, ya casados, pues con mi esposa lo hago siempre, vamos a tener una serie de sobres y le voy a poner un número al sobre. Y en un sentido ese número representa hasta cierto punto la prioridad. Y yo digo, bueno, ¿qué prioridad le doy a lo espiritual? ¿Qué número de sobre es para mí la ofrenda al Señor? ¿Son las primicias o son las sobricias quizás? ¿Es el sobre 1 o es el sobre 10? Las primicias o las sobricias. Nosotros, cada uno de nosotros, no delante de la iglesia, hermanos, tengámoslo bien presente, no delante de la iglesia, delante de Dios, tenemos una prioridad en cuanto a los recursos que Dios pone en nuestras manos. El pueblo de Israel era un pueblo agrícola y ganadero, ¿sí o no? El pueblo de Israel era un pueblo agrícola y ganadero. Esencialmente ellos tenían una cosecha al año. Y también tenían vacas, ovejas, cabras y todos los animales del campo en los cuales, como ganaderos, ellos ofrecían continuamente al Señor y tenían una serie de ofrendas al Señor. Ya las hemos visto en Levítico, en los capítulos anteriores, ¿sí o no? La ofrenda de paz, la ofrenda de oblación, la ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expiación. Todas esas ofrendas que están marcadas en los diferentes capítulos de Levítico y que se detallan en Levítico eran oportunidades. Por ejemplo, ¿se acuerdan la ofrenda de paz cuando el israelita invitaba a sus vecinos y a sus familiares? Vengan porque tengo una fiesta de paz, tengo una ofrenda de paz para el Señor. Y tomaba lo mejor de sus corderos y lo mejor de sus animales, y como ganaderos ellos venían y llegaban y ofrecían la ofrenda al Señor, ¿sí o no? De tal manera que podemos ver que este pueblo de Israel tenía grandes oportunidades a través de lo que tenían en sus manos. Ellos no manejaban, vamos a decir, el efectivo que nosotros manejábamos en este sentido. No recibían un cheque cada quincena, no les depositaban a la cuenta de Banorte, de Bancomer ahí su nómina y esas cosas, ¿no? ¿Qué pasaba con los judíos? Ellos estaban cuidando una ovejita y la veían crecer y la cuidaban y le daban su maicito y esto y el otro. Y cuidaban el maíz que ellos cosechaban y el grano del trigo, de todo, de las uvas, de todo esto, los viñedos y todo tenían un cuidado muy particular de las labores del campo. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque nosotros vivimos en una época muy diferente. Pero los principios son los mismos, hermanos. No han cambiado. El corazón del ser humano es exactamente el mismo. ¿Qué diferencia hay en que entregues una oveja limpia, preciosa, arregladita, peinadita, sin una pata rota, sin manchas, sin nada de problemas, ni un ojo tuerto, ni nada de esas cosas? Que entregues una ofrenda preciosa y bonita y hermosa como el perro que tanto quieres, ¿eh? O más bonita. Que la entregues preciosa al Señor, a que entregues lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida. Yo a veces me lamento y digo, ay, cuántos años perdí, ¿verdad? A veces me lamento, o sea, digo, hay años que perdí, hay años que no se pueden recuperar, hay cosas que hicimos y que no se pueden regresar.
Y hermano, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los años en los cuales digas, ya no tengo contentamiento, ya ni quiero ir a la iglesia, ni puedo ir a la iglesia, ya ni puedo servir a mis hermanos. Por eso este canto me gustó mucho, ahorita que yo no le pedí a Mario que lo escogiera, pero él lo escogió muy bien. Te daré lo mejor de mi vida, las primicias, las cosas más excelentes para el Señor. El sobre número 1, no el sobre número 10. Vean por favor, hermanos, ahí en 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Parece un lenguaje un poco difícil de entender, pero está hablando en términos de la siembra y la cosecha. Versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Está hablando de las ofrendas, hermanos. Está hablando de las semillas. Está hablando del producto del campo. Está hablando del lugar que le damos a la entrega de nuestros recursos a Dios, ¿verdad? El lugar que le ponemos a eso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde más toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. También dice en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Fíjense que hay un efecto multiplicador cuando nosotros le damos una ofrenda al Señor, pero también a las personas. Yo lo he visto en mi vida. Cuando hay personas que en el pasado me han dado una ofrenda, me hace sentir con una gran responsabilidad. No sé si les ha pasado. Recuerdo hace años, ¿verdad?, que recibimos una ofrenda y quizás de las primeras, ¿no? Yo no había tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero un sobre donde decía así directamente. Yo me sentí como, no sé, me sentí en parte muy mal, pero no tanto por estar recibiendo, sino por tener un gran peso sobre mí. Tenía un gran peso sobre mí. Yo tengo una gran responsabilidad. Y es lo que está diciendo aquí, para toda liberalidad. Cuando nosotros damos, nos vemos urgidos a hacer lo mismo por otros. ¿Me explico? Nos vemos en la inminente necesidad, en la urgencia de poder hacer lo que otros hicieron. Y este es un efecto multiplicador que Dios produce en nosotros de esa manera. Vamos a la cuarta fiesta, Pentecostés. Número 4, estamos en Levítico 23 y ahí a partir del versículo 15 nos está hablando de una fiesta muy especial también, la fiesta de Pentecostés, hermanos. Dice el verso 15, contaréis desde el día en que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés significa 50 días. Pente es un prefijo que usamos en muchas otras cosas. Pentagrama, pentágono, etc. Entonces, Pentecostés es la fiesta en la cual ellos tenían que esperar 50 días para levantar la cosecha. Esta fiesta nos habla del levantamiento de la cosecha. Nos habla del levantamiento de la cosecha. Dice en el versículo 16 al final, ofreceréis el nuevo grano. El nuevo grano, quiere decir que era ya todo el levantamiento de la cosecha, pero tenían que esperar 50 días para poder levantar el nuevo grano.
Y además de eso, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda mecida que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos. Pero cosa curiosa, en el versículo 17 al final, dice que esos panes deberían de tener ¿qué? Levadura. Aparece nuevamente la levadura aquí en Levítico, pero ahora colocada en el pan. Qué interesante. Siempre hemos dicho y siempre estamos comentando sobre cómo es que la levadura representa el pecado y cómo es que no debe existir levadura de maldad, etcétera, etcétera. Pero estos 2 panes, particularmente estos 2 panes, están hablando de panes con levadura. Panes con levadura. ¿Qué representa aquí esa levadura? Y luego vienen a partir del verso 18 hasta el 22 una serie de ofrendas que iban a acompañar esta fiesta de el Pentecostés, una serie de ofrendas que iban a acompañarla. Muy bien, miren hermanos, el Pentecostés, ustedes saben perfectamente, casi nomás se los voy a recordar rápido, ustedes lo van a ubicar, nos está profetizando esta fiesta que un día en el futuro, muchos años después, siglos después, iba a venir el Espíritu Santo. Iba a bajar el Espíritu Santo y se iba a posar en los creyentes verdaderos, y iban a hablar lenguas, y iba a venir como lenguas de fuego, o sea, iba a ser el inicio de algo que nunca se menciona en el Antiguo Testamento, la iglesia. Pero el Pentecostés es una fiesta que en el Nuevo Testamento está presente en Hechos capítulo 1. Véanlo por favor, Hechos capítulo 1. Dice en el versículo 3, Hechos 1:3, dice ahí la escritura, en el verso 3, dice que a quienes también después de haber aparecido vivo, está hablando de la resurrección de Cristo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. A estos, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús ya les había anunciado la promesa del Padre, que era enviar el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días se les apareció Jesús resucitado? 40. Pero les dijo a los discípulos: esperen la venida de aquel que les prometí. Y tienen que esperar no muchos días. Y los apóstoles se quedaron: ¿cuántos días, Señor? El Señor no les dijo, pero no muchos días. Fue suficiente. Fue suficiente. ¿Cuántos días tenían que esperar? 10 días. 10 días. 40 más 10. Entonces vamos a la vuelta, ahí en el capítulo 2 al principio, donde dice: ¿cuándo llegó el día de qué? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, justamente ese día de la celebración de la fiesta, porque los judíos después de tantos años, 1500 años, seguían celebrando la fiesta. Así como celebraban la Pascua, así como celebraban la fiesta de los panes sin levadura, así celebraban también Pentecostés. ¿Dónde quiere, Señor, que celebremos la Pascua?, le dijeron los discípulos. ¿Se acuerdan? Y aquel pan que estaban partiendo, un pan sin levadura. Y luego Pentecostés. Bueno, en medio estaban las primicias, pero está hablando de la resurrección de Cristo, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero todas esas fiestas son fiestas que el pueblo de Israel celebraba. Así es que llegó el día de Pentecostés y estaban juntos, y de repente, y ya viene todo lo del Espíritu Santo. Miren, vean por favor en el 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? 3,000 personas. No solamente Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo, sino que Pentecostés nos habla de la gran cosecha. Pentecostés es la gran cosecha. Hermanos,
Cuando el pueblo se iba a instalar en la tierra, trajeron primicias, simplemente un manojito de la semilla del campo. Pero cuando esperaron hasta Pentecostés, ¿qué levantaron ellos? Una gran cosecha. En el Antiguo Testamento, el Israel esperó esos 50 días y levantó una gran cosecha de semilla para dársela al Señor. Y celebraron esa fiesta gozosos de levantamiento de una gran cosecha. Y aquí en Pentecostés, en el Nuevo Testamento, ¿qué estamos viendo? Pues una gran cosecha, capítulo 2, versículo 41, una gran cosecha de creyentes, ¿sí o no? Verso 41, como 3,000 personas. Luego denle la vuelta ahí en el capítulo 4. En el capítulo 4, dice ahí, en el versículo, dice más adelantito ahí, no estoy seguro el versículo, pero sí, en el 4:4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como híjole, la iglesia estaba creciendo de manera desmesurada. Eran 3,000 personas acá, pero acá eran 5,000 varones. Imagínense, más las mujeres, más los niños, eran miles de personas que estaban viniendo. La gran cosecha, hermanos, la gran cosecha. Pentecostés, la gran cosecha. No solamente la venida del Espíritu Santo, pero también la gran cosecha de creyentes que vinieron a los pies del Señor, celebrando la fiesta, como los judíos en el Antiguo Testamento celebraban esa fiesta para el Señor. Ahora, ¿qué tenemos que decir de los 2 panes con levadura? 2 panes con levadura. Mire, muchos intérpretes de la Escritura ven aquí, y pienso que hay algo de esto. No hay un pasaje contundente, quizás en cuanto a lo que acabamos de ver, sí, pero en cuanto a esto, muchos ven aquí los dos pueblos, judíos y gentiles, pueblos cargados de pecado, que de ambos pueblos se hizo un solo pueblo, la iglesia. Entonces, algunos ven aquí, vean por favor en Efesios 2, no sé si la interpretación es un poquito aventurada o forzada, pero creo yo que entendemos nosotros que tanto la iglesia, tanto los gentiles como los judíos, como dice Romanos en sus primeros capítulos, ni uno ni otro son justificados delante de Dios. Los judíos por tener la ley y los gentiles por no tener la ley. Efesios capítulo 2, versículo 14. 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 2 grupos de personas, pecaminosos ambos, y Dios los limpió, los lavó, y hizo un pueblo santo, un pueblo separado. Ahora, en otro sentido, en la iglesia también hay pecado. En la iglesia, o sea, son 2 pueblos que hacen la iglesia, pero en la iglesia también hay pecado. ¿Sí o no hay pecado en la iglesia? En el sentido práctico, en nuestra posición en Cristo estamos perfectos, pero en nuestra realidad, en nuestra condición de vida, todavía hay pecado. Por eso también esos panes con levadura, todavía con levadura. Muy bien, vamos a la quinta fiesta, las trompetas. Ya nada más nos quedan otras 2. Trompetas, versículo 23, Levítico 23, dice la escritura ahí que Dios le dijo que en el mes séptimo, noten ustedes que hay una distancia entre las 3 primeras fiestas. La cuarta fiesta ya no es en Abib, es como en junio más o menos, porque es una fiesta que tiene que ver con el nuevo grano. Tenían que esperar 50 días, pasaron más de un mes, cerca de 2 meses, así es que ya no es en abril, es como en junio. Pero a partir del versículo 23 tenemos 3 fiestas que ya no son en abril ni en junio, sino son en octubre. Del calendario judío estamos hablando. Dice ahí en el versículo 24, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Trompetas. Así que después de los 4 meses de la cosecha, desde junio hasta octubre, más o menos,
cosecha y cosecha y cosecha y cosecha. Miren, hermanos, nosotros vivimos ahorita ¿en cuál de estas fiestas? En el sentido profético. Cristo ya vino como el Cordero inmolado, la Pascua. Los panes sin levadura representan la perfección de Cristo, donde no hay pecado. Luego tenemos las primicias, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y luego, ¿qué tenemos? Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Todo eso ya se cumplió, ¿sí o no? Está en el pasado, para nosotros. Para los judíos, ahí en Levítico estaba en el futuro, para nosotros está en el pasado. Ahora, ¿qué sigue de ahí? Sigue la fiesta de trompetas. Nosotros estamos esperando que suene la trompeta, ¿sí o no? Las trompetas, en el caso de Israel, está hablando aquí de un tiempo en el cual, si ustedes notan en Levítico 23, 24, noten ahí, en el verso 24, dice: reposo, conmemoración al son de trompetas y santa convocación. No explica más, que simplemente no lo entendían ellos, simplemente tenían que reunirse a hacer una celebración entre trompetas. No sabían por qué ni para qué, pero tiene un carácter profético. En el futuro iban a sonar trompetas. Después de la resurrección de Cristo, 4 meses de cosecha y después las trompetas. Estamos nosotros en el tiempo de la cosecha, ¿sí o no? O sea, en lo que es Pentecostés, después del Espíritu Santo. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? El Espíritu Santo es el que nos permite la cosecha, hermanos. ¿Sí o no? ¿Y qué estamos esperando? El sonido de la trompeta. Vayan, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por supuesto, alguien que no conoce la Biblia y que no cree en la palabra de Dios, todo esto le va a sonar tan extraño y va a decir: no, pero esto ¿cómo? ¿Cómo sacan esas deducciones así? Que esto y que lo... Bueno, la Escritura interpreta Escritura. La Biblia nos revela la interpretación de la misma Biblia en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos aclara todo lo que es el Antiguo Testamento, nos da luz sobre estas realidades. 1 Tesalonicenses 4:16 dice la palabra de Dios ahí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué estamos esperando? La trompeta. No estamos forzando las Escrituras. La Escritura nos dice que va a haber trompetas. Pero fíjense, hermanos, en el Antiguo Testamento no se menciona la iglesia, pero sí se mencionan las trompetas. Entonces, la iglesia está como velada. De hecho, Pablo se refirió a la iglesia como un misterio. ¿Verdad? No estaba revelado completamente ese misterio. Había algunos indicios, pero no estaba revelado. ¿Verdad? Ahora, no solamente se va a tocar trompetas para la iglesia, que será arrebatada y levantada para recibir al Señor en las nubes. Se va a tocar la trompeta para Israel también. Así que no es una trompeta, son trompetas, plural. Vean por favor en Isaías 27, Isaías 27. Isaías 27, 12. Dice la Escritura aquí: hay tanta enseñanza en los libros proféticos del Antiguo Testamento que a veces es demasiada para nuestra cabeza, ¿verdad? No alcanzamos a comprender cuando vamos leyendo todos esos pasajes en nuestra lectura diaria, pero dice ahí en el versículo 12, 27, 12: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Está hablando del retorno de Israel. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno, el regreso de Israel, no precisamente de Babilonia,
sino está hablando de un evento futuro que todavía no se cumple. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en las tierras de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Aunque Isaías escribió antes del cautiverio babilónico, él escribió alrededor del año 700 antes de Cristo, el cautiverio babilónico fue alrededor del año 500 y tantos antes de Cristo, o sea, más acá, pero no está hablando específicamente del cautiverio babilónico. Ni se tocó ninguna trompeta en el cautiverio babilónico. Jeremías dijo: estarán 70 años en la tierra de los babilonios y regresarán a esta tierra y reedificarán la ciudad y el templo. Aquí no está hablando del cautiverio babilónico, está hablando del esparcimiento de Israel por todas las naciones en lo que se le denomina a la Biblia el tiempo de los gentiles. Israel será regresado a su tierra. Un día será regresado a su tierra Israel. Y esta profecía de Isaías está hablando de ese retorno. Cuando se toque una trompeta también, Dios va a regresar a su pueblo. Hermanos, en un sentido ese retorno ya empezó en 1948. ¿Se acuerdan ustedes? 9 de mayo de 1948, Israel obtuvo de las Naciones Unidas, a través de la intervención de Inglaterra, un territorio específico en su tierra, Israel. Y los judíos están regresando a su tierra, están regresando. Pero es muy poquito todavía, hay mucho más gente fuera de Israel que en Israel ahorita. Hay millones en Estados Unidos, millones en Argentina, millones en Rusia, millones en otras partes de la tierra. En la Ciudad de México hay una gran comunidad judía que celebran la fiesta de los tabernáculos año con año. Yom Kippur y la fiesta también de los tabernáculos que le llaman Sukkot. Son dos fiestas que vamos a ver adelantito todavía, rápidamente. Tenemos entonces aquí esta fiesta de las trompetas, en las cuales tanto para la iglesia como para Israel se tocará una trompeta. En Mateo capítulo 24, rápidamente por favor, Mateo capítulo 24, dice la escritura aquí, el Señor Jesús, hablando de los eventos proféticos futuros y de cómo terminarán todas las cosas, dice en el versículo 30, 24, 30, dice la escritura allí: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Trompetas, trompetas, juntando a su pueblo Dios, reuniendo a sus escogidos de todos los confines de la tierra, a su pueblo Israel, pero también juntando a su iglesia en su presencia en las nubes. A la final trompeta, Dios nos llamará desde las nubes. Este Jesús que habéis ido ir al cielo, ¿se acuerdan que estaban ahí los discípulos viendo cómo se perdía en las nubes el Señor? Hechos capítulo 1. Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá en las nubes, recogiendo a su iglesia y llevándosela a su presencia. A la final trompeta. Pero trompetas aquí para reunir a Israel de entre todas las naciones. Así es que Israel celebraba una fiesta que no entendía. Estaban celebrando trompetas y decían: trompetas, pues vamos a celebrar trompetas. ¿Entendían lo de la Pascua, sí o no lo entendían? ¿Entendían lo de los panes sin levadura, sí o no lo entendían? ¿Entendían lo de las primicias? Porque llevaban un ramo, los primeros frutos, las primeras espigas del trigo, la gavilla, la primera gavilla. Y luego entendían Pentecostés. ¿Por qué? Porque tenían que esperar 50 días para poder levantar la gran cosecha. ¿Entendían o no entendían todo eso? Pero cuando llegaron a las trompetas, no lo entendían muy bien, simplemente las celebraban. ¿Nosotros la entendemos? Bueno, no sé si completamente, porque no la hemos vivido.
vemos un poquito de su manifestación porque Israel ya regresó a su tierra, o está regresando, más bien, está regresando. Pero Dios va a utilizar las trompetas para reunir a sus escogidos de todos los confines de la tierra. Qué maravilloso, hermanos, cómo Dios en su palabra nos dejó estas 7 fiestas con un sentido profético para que nosotros las apreciemos y las valoremos. No es la palabra muerta del Antiguo Testamento que no tiene aplicación para nosotros. Es toda la enseñanza de la Escritura en el Antiguo Testamento para que nosotros valoremos y apreciemos la grandeza de nuestro Dios, anunciando a su pueblo escogido, revelándole las grandes maravillas de un Dios que está en control de toda la historia del hombre. De toda la historia del ser humano, no solo de Israel, pero de toda la tierra. Completamente de toda la tierra. Y pasamos a una fiesta muy triste. Todas las fiestas eran alegres. Todas las fiestas tenían un gran gozo y una gran alegría y un gran jolgorio y todas estas cosas hermosas de poder ver a todos los paisanos ahí en Jerusalén y poder gozarse y traer el fruto de la tierra y comerciar con ellos y alegrarse y gozarse y hacer gran fiesta. Seguramente había música y estaba muy, muy grande. Pero el día de la expiación, hermanos, era un día solemne. La 6ª fiesta, un día solemne, el día de la expiación. Dice en el versículo, vean por favor, estamos en capítulo 23. Llegamos a la fiesta más solemne de Israel. Dice en el versículo 26, el 27 dice: a los 10 días del mes séptimo, estamos ya en octubre, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervo haréis. Para reconciliaros. Fíjense, el pueblo tenía que estar afligido para reconciliarse con su Dios. Dice en el versículo 31 que ningún trabajo iban a hacer. Verso 32: día de reposo será vuestro Dios y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. La fiesta más solemne de Israel, la fiesta de la expiación. Una fiesta de contrición de espíritu. Una fiesta de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados. Una fiesta donde el pueblo se tenía que afligir, se tenía que doler en su corazón. Una oportunidad muy grande para que cada uno llegara en arrepentimiento de corazón delante de Dios, con sus ofrendas y sus holocaustos. Dice en el versículo, fíjense cómo estaban bajo un espíritu de la ley, como dice en el versículo 30, que cualquier persona que hiciere trabajo en este día, destruiré a tal persona entre su pueblo, ningún trabajo haréis estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Bajo la ley, bajo la gracia, se espera que nosotros actuemos voluntariamente. Nadie nos va a estar amenazando con que nos van a expulsar de la iglesia y que no. Es otro espíritu, el espíritu de la ley y el espíritu de la gracia. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Un día de oportunidad para que nosotros confesemos nuestros pecados, para que nos aflijamos en el Señor. Hermanos, yo siempre he dicho que, como dice Proverbios, es más precioso estar en el funeral que en el lugar de nacimiento. Y vean cuánto me gozo yo en un funeral. No sé por qué me encantan los funerales. ¿De veras? La gente está mucho más sensible a lo espiritual. En el caso de los donde hay jolgorio, donde hay risas, donde hay ruido, donde hay esto y el otro, la gente como que se deja llevar por el ambiente y esto y el otro y a lo mejor se olvidan qué tipo de fiesta es, ¿verdad?
pero en un funeral tienen allá al muertito enfrente. Y así nosotros, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de venir a la Santa Cena, por ejemplo, decimos, examínese cada uno a sí mismo en su corazón, ¿verdad? Y es una oportunidad. La Cena del Señor es una oportunidad de recordar nuestros pecados y de confesar nuestros pecados al Señor y ponernos en su altar ahí nuestros pecados delante de Dios. El día de la expiación se le llama Yom Kippur, el día de la gran solemnidad, el día de la expiación. También se le llama el día del gran perdón. Vean por favor Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 12 versículo 9. Zacarías capítulo 12 verso 9. Dice la palabra de Dios ahí en Zacarías capítulo 12 verso 9 y 10, dice la escritura: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, Israel será sitiada por todas las naciones vecinas. No tenemos tiempo de estudiar todo lo que es el Armagedón, pero el día de la expiación es el día cuando Dios va a meter en apuros a Israel, en un gran hoyo de desesperación, porque todos los ejércitos, ahí va a estar el ejército ruso, que tiene las armas supersónicas más poderosas de la tierra hoy en día. Ahí van a estar los chinos con sus millones de soldados que van a venir por el río Éufrates, y el río Éufrates se va a secar y van a venir por el río Éufrates, la ruta de la seda. La ruta de la seda. ¿Han oído eso en las noticias? La ruta de la seda. China está comprando hoy en día la benevolencia de los países, dándoles bastante dinero y invirtiendo bastante en sus empresas y en sus negocios. Se los está granjeando China. Pero un día van a venir un ejército de 300 millones de soldados de Oriente por el río Éufrates. Eso lo dice la Biblia, hermano, no es algo que me estoy inventando. Eso lo dice la Biblia. 300 millones, así lo dice. De Oriente van a venir y el río Éufrates va a servir de calzada, y van a venir y van a llegar hasta Israel, y se van a posicionar en un valle que se va a abrir, y se va a abrir ese valle en un espacio tremendo donde se van a acomodar los ejércitos. Israel será puesto en apuros, en aprietos, en grandes aprietos, el día de la expiación, el Yom Kippur de Israel. En un sentido más amplio, el día de la expiación está hablando de la gran tribulación, en un sentido amplio. En un sentido más específico está hablando del día de la matanza. Está hablando de Armagedón. Está hablando del valle de Megido. Está hablando de ese día cuando vendrán los ejércitos contra Israel. Israel estará en grandes aprietos, el día de la expiación. Y aquí dice en Zacarías, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Fíjense, cuando Israel está en grandes aprietos, es un poco parecido al tiempo cuando Israel salió de Egipto y estaban en aprietos. ¿Se acuerdan cuando estaban en aprietos? Moisés, ¿qué estás haciendo? Nos estás diciendo que vayamos al valle de Sucot y que estemos frente al mar, y nos estás metiendo a un callejón sin salida. Y ahí están los judíos atrás de nosotros, los egipcios detrás de nosotros, con sus carros y su gente, y todos están contra nosotros, y nosotros estamos metidos en este callejón. Estaba en aprietos Israel y clamaron a su Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió el Mar Rojo. Y ellos pasaron en seco. Pero ¿qué tenemos aquí en Zacarías, hermanos? Dice en el versículo
11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, las mujeres por sí, los descendientes de Leví. Está hablando de todo el pueblo de Israel, hasta Simei está ahí, y todos los linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. Gran lamentación delante de Dios. Y no tenemos tiempo dice en el capítulo 14, no tenemos tiempo de ver todo esto, hermanos, pero es grande la obra que va a hacer el Señor. El día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y será una gran victoria del Señor cuando Israel esté en aprietos. El día de la expiación, el día de angustia para Jacob, estará en gran angustia el Señor. Así que está hablando el futuro arrepentimiento de Israel. Mirarán al que traspasaron, dice Zacarías 12:10. Se volverán a la cruz de Cristo y dirán: ¿qué hicimos? Dijimos que su sangre sea sobre nosotros. Dijimos que no importaba que fuera llevado al madero y que fuera crucificado. Y Dios dijo que los libraría, pero que no los dejaría sin castigo a su pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Millones de judíos, como 6-7 millones de judíos. Y Dios sigue disciplinando y castigando a su pueblo en un sentido. Y este día será un día tremendo de angustia. Parte de la gente morirá, ¿verdad? Vamos a la última fiesta. Dice ahí en el versículo 33. Estamos en Levítico 23. Y vean por favor el versículo 33. Última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Versículo 33. Dice la escritura ahí. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días del mes séptimo, será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. El primer día hará santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días, nuevamente el 7. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Dice que vivirían, verso 40, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios 7 días. 7 días iban a estar ellos viviendo en esta situación. Inmediatamente después de la expiación, del día de la expiación, ellos tenían una gran fiesta el día 15. Una había sido el día 10, otra era el día 15, y tienen una gran celebración. Después de estar arrepentidos de su corazón y confesando sus pecados, ellos tenían una gran fiesta, la fiesta más alegre de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Hoy en día, en la Ciudad de México, en Polanco, ahí ponen sus cabañitas ahí, ¿verdad? Unos arcos ahí muy bonitos con luces y todo, que les está recordando Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y en todo el mundo donde hay comunidad judía, algunas comunidades todavía se van a un lugar y hacen sus enramadas, y ellos viven una semana, 7 días, viven en cabañas, en enramadas. Algunos, bueno, en casas de campaña y eso, pero originalmente eran ramas de los árboles, de las palmeras. ¿Se fijan?
¿Qué nos anuncia esta fiesta? ¿Qué es el sentido profético que podemos entender en esta fiesta? Hermanos, que Dios habita entre su pueblo y que podemos tener comunión con Él. Que podemos vivir juntamente con Él, que Él vive entre nosotros. Dios bajaba al tabernáculo y el pueblo salía a sus cabañas y hacía, pero ahí estaba Dios entre ellos, ¿verdad? Estaba viviendo con ellos. Bueno, déjenme decirles que el día de la expiación, nada más regresando un poquito al día de la expiación, era el único día, el día de la expiación, en que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. De las 7 fiestas, el único día que entraba el sumo sacerdote era el día de la expiación. Pero aquí Dios estaba habitando entre su pueblo en un sentido, ¿verdad? Presente allí en el tabernáculo. Y esto les recordaba que, bueno, salieron también de Egipto para vivir entre carpas, ¿eh? Para vivir Pero Dios iba con ellos, ¿sí o no? Dios iba con ellos de noche, les alumbraba, y de día les protegía con una nube, y Dios bajaba a estar con ellos, y Él iba con ellos. Todo el camino Él iba con ellos. Esto nos anuncia que Cristo un día va a vivir entre nosotros. Si vean, por favor, vamos a ver ahí en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. En el versículo 16. 14, 16. Dice la Escritura en el verso 16, último capítulo de Zacarías, verso 16. Todos los que sobrevivieron a las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Se acuerdan que vimos lo de la narración de la batalla de Armagedón, no? Que iban a venir las naciones contra Jerusalén y todo esto, y el día de angustia de Jacob. Pero dice, todos los que sobrevivieron subirán de año en año para adorar al Rey. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos, y a celebrar, ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Nuevamente esa fiesta se va a celebrar durante el milenio. Porque todos los que queden del pueblo de Israel tendrán un templo y tendrán sus fiestas. Y las fiestas del Antiguo Testamento se volverán a celebrar en el milenio. Y particularmente la fiesta de los tabernáculos. Porque el pueblo de Israel recordará cómo pasaron por ese desierto y Dios los acompañó. Pero ahora en el milenio Dios estará con ellos físicamente, lo podrán ver. Bueno, no tengo tiempo de ver todo, pero el Señor estará con ellos, hermanos. Cristo morará totalmente con ellos. Isaías nos lo dice. Hay otros pasajes, no tengo el tiempo de verlo, pero Isaías nos dice claramente que Jehová de los ejércitos habitará entre su pueblo, y ellos van a celebrar esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, nada más quiero terminar con esto. Ya les tomé tanto tiempo, les agradezco su paciencia y cómo es que podemos aprender estas grandes verdades y gozarnos en ellas, hermanos. Quiero decirles que cuando te inviten a una fiesta, piensa, ¿cuál es el propósito de la fiesta? Hay fiestas buenas y hay fiestas malas. Hay fiestas egoístas, mundanas, carnales, y hay fiestas espirituales. Cuando venga tu compañero, tu amigo, tu vecino y te diga, te invito a una fiesta, pregúntate, ¿va a estar invitado también mi amigo? ¿Va a estar ahí Jesús? Lo más probable es que no te inviten a una fiesta donde está Jesús, porque les aguada la fiesta, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos tener presente, el Señor no es un aguafiestas, para nosotros no. Él es la razón de ser de nuestra fiesta. Él es el propósito de nuestra fiesta. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena, cuando tenemos esta reunión dominical aquí, precioso tiempo en el que nos gozamos con la palabra, es una fiesta porque Él es el centro, Él es el objetivo de nuestra reunión, ¿sí o no?
Entonces no te sientas mal. Si eres joven, yo sé que cuando uno está joven hasta como que le hacen cosquillas hacia el estómago cuando lo invitan a una fiesta y ya estás rápido a decir que sí. No digas que sí luego, dile, déjame pensarlo, déjame verlo. No le vas a decir déjame orar, porque va a decir no, pues no. Pero tú piénsalo, analízalo, chécalo y tú responde cuando ya lo pienses. El Señor Jesús nos invita a sus fiestas. Y todas estas 7 fiestas que hemos visto, hermanos, son un recordatorio que tenemos un Dios vivo que está en control de toda la historia humana. No solo de Israel, pero también de la iglesia. Y un día nos va a llevar con Él y nos va a permitir participar con Él en el milenio. Dice, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice la Escritura. Parece muy lejano y muy ilusorio, muy teórico, pero es una verdad que la creemos por medio de la fe. Así que no te rebajes a participar en las fiestas de este mundo, con música mundana que te inyecta toda su filosofía mundana, con esas canciones llenas de filosofía del mundo, de sinsabores, de venganzas, de adulterio, de violencia, de engaño. Todo eso que escucha uno en las canciones, a veces ahí los vecinos ponen unas cosas que digo, ¿cómo es posible que puedan oír todo el día estas cosas? Y hace 2, 3 días estaban unos vecinos ahí enfrente con una música a las 11 de la noche. Le digo, mi esposa, ¿sabes que voy a ir a hablar con ellos? Y fui y hablé con ellos. Y le dije, Señor, nada más contrólame, no quiero pelearme con nadie. No quiero hacer lo que un vecino allá en otra casa donde vivíamos sacó el machete y se estaba peleando con un vecino ahí. Entonces ya nada más les dije a los señores, muy buenas noches, señores, ¿cómo están? Muy bien. Un favorcito, no puedo dormir con esa música a las 11 de la noche. ¿Sería posible? Sí, señor, discúlpenos, por favor. Estaban con los vasos de vino en la mesa. Tienes que ser muy cauto en cómo hablas a las personas, especialmente cuando tienen sus copas allá adentro. Y miren, le bajaron y dormí en paz. Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque podemos disfrutar las fiestas del Señor y tener una gran esperanza, como sabemos que la tenemos en Él. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Padre, por la bendición de tu palabra, que nos anuncias todas estas maravillas, Señor. Gracias te damos porque no has revelado todas estas cosas a los grandes, a los fuertes. No has revelado todas estas cosas a los grandes de la tierra, a los ricos, a los potentados, sino que las has revelado a los pequeños, a los pobres, a nosotros que somos débiles, a nosotros que somos barro frágil en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque el más sencillo de tus siervos tiene este entendimiento de tu palabra. Y te rogamos que aquellos que no las comprenden, que aquellos que todavía no les ha caído la luz del Evangelio, no les ha resplandecido la luz del Evangelio, que puedan comprender estas grandes verdades espirituales, Señor. Tu palabra es maravillosa y tú eres soberano de la tierra. Todo lo tienes en tus manos. La historia está en tus manos, la historia humana está en tus manos. Por eso esta enfermedad, esta pandemia no nos asusta. En ninguna manera nos asusta. Señor, nuestros días están contados delante de ti. El día y la hora tú lo sabes. Y nosotros tenemos que ser cautos nada más, precavidos, no vamos a meter la mano en el fuego, pero tampoco vamos a temer. No vamos a estar escondidos en un rincón. Tenemos que movernos, tenemos que trabajar, tenemos que actuar y nadie nos va a asustar, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Señor, así es que tenemos una gran esperanza. Y si nos das días más, es para glorificarte
para honrarte, para predicar tu palabra y para vivir este Pentecostés con la guía del Espíritu Santo, predicando el Evangelio de la salvación en Cristo. Ayúdanos, Señor. Prospéranos y dirígenos, úsanos para tu gloria. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.